Una jornada complicada, la que hoy ha pasado Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, después de que se publicara que hace unos años vendió un piso de protección oficial que había comprado previamente. En pocos meses se deshizo de la vivienda. Hoy ha tenido que dar todo tipo de explicaciones, detalles que no han convencido exactamente a todos. Vamos a verlo. Es el senador de Podemos, Ramón Espinar. Os voy a reconocer que estoy francamente golpeado y francamente dolido. Dolido porque le ha tocado explicarse por la compraventa de una vivienda joven de promoción pública y precio tasado en esta urbanización. Un apartamento de 60 metros cuadrados, con una habitación, 2 garajes y un trastero. La entrada fue de 52.000 euros, la hipoteca de 92.000, el precio final de 146.224. Nunca vivió en ella. 9 meses después de recibir las llaves, la vendió con el permiso de la Comunidad de Madrid y con 20.000 euros de beneficio. Yo no vendí eso para comprarme un piso mejor, no vendí eso para mejorar mis condiciones de vida. Yo lo vendí porque no tenía dinero para pagarlo. Creo que es perfectamente legal, que es perfectamente ética y que no tiene absolutamente ninguna historia. El único requisito, no tener más de 35 años. Él tenía 23, una beca de estudiante y consiguió los 52.000 euros de la entrada. Mi familia, o sea, mi abuela con sus ahorros, mi madre, que por cierto está divorciada de mi padre desde que yo tengo 5 años, con sus ahorros y con su trabajo, y mi padre con sus ahorros y su trabajo en un momento en el que pues uno no tenía la información que tiene ahora, y eso también es importante, me prestan una cantidad de dinero para hacerle frente a esto. Su padre, socialista, también Ramón Espinar, fue presidente de la Asamblea de Madrid y está encausado por las tarjetas Black. El hijo acabó en Juventud Sin Futuro, movimiento muy crítico con la especulación urbanística y defensor de la ocupación. Algunos compañeros salen a defenderle. Sí que parece, bueno, pues una casualidad curiosa que el día que se inscriban las candidaturas en el proceso de la Comunidad de Madrid, por tierra, mar y aire, se hable de este tema. El cuándo importa, dicen en Podemos. Este fin de semana, Espinar se juega el poder en Madrid frente a la errejonista Rita Maestre. Bueno, dos cuestiones. Por una parte, esa estrategia de defensa de una parte de Podemos, relacionando la publicación de esta información con el proceso de primarias, en lo que parece indicar que hay algo de fuego amigo, que hay alguien dentro de Podemos que está moviendo esta información. Ramón Espinar, de hecho, advertía durante esa comparecencia que no sale esta información de su declaración de bienes, sino de que se ha producido un rastreo previo. Alguien alertó de que se había producido la compra de esta vivienda, que por cierto es legal, es absolutamente legal todo el proceso, porque él recibió la autorización de la Comunidad de Madrid para venderla apenas 9 meses después de haber sido comprada. El problema, entre los problemas que tiene Ramón Espinar, es lo que decía hace no mucho tiempo en relación con las viviendas de protección oficial. Año 2015, noviembre, Espinar estaba todavía en la Asamblea de Madrid y decía esto. No, señor presidente, el objetivo final de la promoción de vivienda pública no es venderla. El objetivo final de la promoción de vivienda pública es garantizar el acceso al derecho a la vivienda de la ciudadanía que no puede acceder en mercado libre. Ese es el objetivo. Bueno, ese listón que Podemos ha puesto en muchos asuntos que tienen que ver con la vida pública y que a veces provoca tropiezos como este. Una última reacción que tenía que ver con esta interferencia de la información con el proceso de primarias. El propio Pablo Iglesias, por cierto, con quien está alineado Ramón Espinar, escribía un tuit en el que se puede leer lo siguiente: los aparatos de Cebrián a saco en nuestras primarias como en el Partido Socialista. Publicaba este tuit, bueno, pues insistiendo, insinuando lo mismo que Pablo Echenique, que hay alguien dentro de la propia estructura de Podemos, parece deducirse de lo que dice, que está interesado en que esta información salga justamente ahora, porque Ramón Espinar, insisto, está alineado con Pablo Iglesias y no con Íñigo Errejón. Yo no sé cómo lo veis. Adina. Bueno, más allá de quién la saca y por qué, porque esto es, bueno, aunque sea verdad, es la excusa típica en estos momentos y el argumento con el que se sale de no explicar realmente lo que se está hablando. A mí lo que me parece muy problemático aquí, más allá de la incoherencia que Ramón Espinar ha demostrado, ¿no?, con argumentos que ha utilizado antes, lo que me parece curioso es toda la regulación y la legislación que hay alrededor de este proceso. El hecho de que una vivienda de protección oficial, para una vivienda de protección oficial, primero necesites
una entrada de 52.000 euros es algo inaudito, es decir, se supone que tiene que promover el acceso a la vivienda de una población joven que tiene ciertos problemas de entrar en el mercado libre, como él mismo decía. Bueno, yo creo que ahí hay un problema ya en el sistema mismo que permite que este tipo de cosas ocurran. Y segundo, el hecho de que realmente él recibe este permiso de la Comunidad de Madrid, es decir, el hecho de que no hay una cláusula en las viviendas de protección oficial para que realmente no se puedan vender no, existe esta cláusula, tiempo. En teoría están 10 años blindadas, a no ser que tú demuestres, como fue el caso, que no puedes afrontar el pago de la hipoteca sí. Que estaba vinculado a la compra de la vivienda. O sea, sí. esa limitación existe sí. y solamente bajo determinadas condiciones la comunidad te autoriza a vender esa vivienda, condiciones que él cumplía. Sí, obviamente esa es una condición, no poder pagarla es una condición que se puede dar, pero la cuestión en este caso es cómo es posible que una vivienda de protección oficial tenga esos requisitos, ¿no? Tenga esos requisitos que a mí no me parece que permiten a un joven con dificultades acceder a ese tipo de viviendas. Tú cuestionas el modelo. Sí, yo cuestiono el modelo que se... a la incoherencia del propio Espinar, que es lo que se está poniendo encima de la mesa. Bueno, obviamente, y a mí me parece que un error que cometen, pero no son solo los políticos de Podemos, esto ocurre en todos los partidos, es asumir que este tipo de cosas luego no te persiguen. Cuando entras en la política, todo lo que has dicho antes y todo lo que has hecho antes te persigue. Entonces, es sorprendente a veces que eso no se toma en cuenta a la hora de hacer ciertas declaraciones. Vamos a ver, una plusvalía de 20.000 euros en 9 meses es una muy buena plusvalía, ¿verdad? En primer lugar, lo que está diciendo Adina, fundamentalmente lo que no debería permitir la legislación de vivienda de protección oficial es que se produzcan plusvalías especulando con viviendas de protección oficial. Es decir, si este señor no puede pagar lo que tenga que pagar, pues que venda la vivienda de protección oficial, pero sin plusvalía, o con una plusvalía mínima, en fin, que le cubra determinados gastos en que haya incurrido, ¿no? Pero no tiene ningún sentido que se produzca una plusvalía de 20.000 euros en 9 meses. Luego está la cuestión de que siendo legal no tiene por qué ser ético, específicamente, vamos a ver, la ética consiste en que haya una equivalencia entre lo que se está diciendo y lo que se hace, ¿no? Bueno, parece que en este caso las propias declaraciones de este señor no se corresponden en absoluto con lo que está diciendo. Que por cierto, no sé si es de izquierda anticapitalista o es de los otros. Si es de izquierda anticapitalista, bueno, pues ha llevado a cabo una de las operaciones más típicas del capitalismo feroz internacional, ¿eh? José Luis. A ver, a mí no me extraña nada que haya pasado esto, porque yo creo que hay efectivamente resquicios legales que hacen que con mucha frecuencia estos temas que se podrían arreglar fácilmente se resolviesen con por una mala ley. Tampoco tengo en este momento qué tipo de promoción es, porque puede ser de promoción pública o de promoción privada. Esta es una cooperativa, es una promoción de la cooperativa. Claro, es de promoción privada y por tanto ahí está el problema que tú dices, porque yo creo que en las de promoción pública ese problema de la plusvalía ya debe de estar resuelto de alguna manera. Y tercero, la promoción de viviendas se hace a distintos niveles. Una cosa es las promociones que se hacen para entregarlas prácticamente sin coste a personas que hay que alojar, y otra cosa es el facilitar el acceso a vivienda más barata, en cuyo caso evidentemente quiere decir que hay que comprarla, no te la regalan. No es lo mismo alojar a una persona que no tiene recursos o que tuvo cualquier tipo de circunstancia que darle una vivienda a un joven que está estudiando la carrera de ingeniero. Es algo distinto. Y por tanto yo creo que en ese sentido las cosas todas podrían. ¿Dónde está aquí la trampa? Siempre, y yo me alegro mucho que se produzca, pero no le exigiré más consecuencias, es en que el que incendia la hoguera de la Inquisición generalmente se quema en ella. Y este es el problema fundamental que tienen esta gente, que lo hemos comentado con distintas cosas. Lo hemos comentado con los asesores, que los echan y ahora los quieren coger. Lo hemos comentado con los sueldos, que los rebajan y ahora los quieren subir. Lo hemos comentado con distintas cosas. Y también los comentamos con esto. Si hubiese sido esta posición de un miembro del Partido Popular, su actuación sobre este tema habría sido absolutamente demoledora, incendiaria, ¿no? Y como es de ellos, lo que viene a decir es que tuvo una equivocación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tienen que ir aprendiendo que evidentemente los techos de cristal son muy complicados de administrar y que cuando uno pone techos de cristal a toda la ciudad, pues finalmente no, se ve... Él ni siquiera dice que fuera una equivocación, él defiende lo que sucedió, él no dice que fue una equivocación, él dio una rueda de prensa sometido a preguntas yo lo estoy muy hablando duras. desde el punto de vista de la coherencia, es decir, su incoherencia yo creo que no es del todo
del todo condenable en este punto. Lo que yo creo es que es condenable el hecho de que se haga un discurso absolutamente incendiario antes de estar y que se venga con el caldero cuando estás. Esa es la parte que no vale. Pero yo no diré que esto sea un tema que deba de convertirse, evidentemente, en una cuestión tan importante como la guerra de Irak. Me gustaría que mañana, Gonzalo, en los periódicos de la derecha, hubiese una cierta distinción, ¿verdad?, entre el yihadismo y el piso de este Espinar, que ya no me acordaba de cómo se llamaba, porque como Gonzalo, no pienso criticarlo, pues no me hace falta tampoco recordarle el nombre. Bueno, cuando escuché la noticia, la primera duda que tuve era sobre la definición de protección oficial, porque efectivamente si hay protección oficial, en teoría no se puede vender, pero además su precio de venta é tasado de novo, o que no permite normalmente a normativa de protección oficial é que se venda con algún tipo de beneficio. Tú tens que volver a vendelo, se non podes pagalo, efectivamente, o volves a vender e accede outro nas mesmas condicións que accediches ti, que para eso é unha protección oficial. Por tanto, en este caso, o moi mal regulado está na Comunidade de Madrid, entonces temos... Bueno, teniendo en cuenta que estaban en fondos buitres todos os pisos de protección oficial, o mellor a regulación é manifestamente mellorable, probablemente. Seguramente, e iso tamén nos leva á segunda cuestión, e é que si queremos corregir determinadas prácticas, o que temos é que definir un marco institucional que as elimine. E se vamos a esperar que as boas prácticas se produzcan porque todo o mundo sea bueno e cousas así, pues entonces vamos daos. E o que necesitamos é definitivamente regular no sentido que socialmente nos interesa que se produzcan os feitos, desde a idea de transparencia a idea dos negocios que se poden facer ou non se poden facer. Sí, só un matiz que se me esqueceu de facer antes, pero que non ven a propósito da intervención de Gonzalo. Cando el critica a comunidade autónoma, ele está dicindo nunha intervención do Parlamento, é dicir, la vivienda non está para venderla, yo creo que se está refiriendo a una cosa distinta de lo que él hizo, que es que la comunidad autónoma primero las construya y luego se las pase a los fondos buitres o se las venda a cualquiera. La que no puede venderlas más que para su uso es la comunidad, no el que va a una promoción privada, porque si no da la sensación de que él está diciendo que estaba refiriéndose a él del futuro. A su él del futuro. Creo que no, creo que este matiz es enormemente importante, no, bueno, porque no hay una absoluta incoherencia entre lo que le dijo a la comunidad, porque, a ver, aquí mismo, no yo que soy muy liberal, ¿verdad?, pero aquí mismo hemos sostenido cuando el Ayuntamiento de Madrid, me parece que era el Ayuntamiento de Madrid, vendió una serie de edificios de promoción. Sí, no, era la comunidad también. La comunidad también. Bueno, a fondos buitre con una... Los vendió porque no se vendían, es decir, los vendió porque no se vendían. Y por no sostenerlos lo puso a la venta. Y toda la gente dice, no, si usted los hizo para protección oficial, no los puede vender. Ahora los entrega como sea, pero no los venda. Y yo creo que él era lo que estaba diciendo era eso. Sí, efectivamente, y solo hay una cuestión, no hay un problema legal. Yo creo que hay un problema de pragmatismo. Entonces, bienvenidos al mundo del pragmatismo y esa transición desde de posiciones que inicialmente y desde un punto de vista das ONGs pueden ser más maximalistas a posicións que son máis pragmáticas. Domingos? A ver, eu penso que podemos facer un debate sobre o marco legal e sobre as VPOs, como se regulan, non? Toda a normativa da vivenda protexida, pero o debate en cuestión non é sobre eso, agora mesmo. Aquí a cuestión de fondo é que hai un xoven anticapitalista que foi pillado xogando a un Monopoly, pero non con billetiños deses pintados, senón con cartos de verdade. Con cartos de verdade e, ademais, gañando unha boa cantidade. Ese é o... A ver... Esa é a cuestión de fondo, ese é o que a Ramón Espinar lle vai a causar un problema moi importante. El pode dicir que a culpa é de quen descubre isto, que a culpa é de quen saca isto para arriba. El incluso pode gañar este proceso interno que ten no seu partido, pero o mellor el non o sabe, pero el está totalmente desacreditado para seguir defendendo o que estaba defendendo ata agora.
Porque Ramón No, Espinar... perdona que te interrumpa, además con un problema engadido. Como se decía na información, o pai de Ramón Espinar era un líder de Comisións Obreiras implicado nas tarxetas Black, porque estaba en Caja Madrid, a promoción era de Comisións Obreiras, tamén hai certas sospeitas de como accedeu a esa información. El explicou hoxe na rolda de prensa que el se apuntou a esa promoción para xente nova, pero tamén o papel que xogou o pai, que de algún xeito, do que algún xeito na rolda de prensa de hoxe trata de distanciarse, tamén forman parte un pouco deste asunto un pouco raro, non? Sí, a ver, é certo, que pasa que aquí neste caso non sei como accedeu a compra desta vivenda, evidentemente aí que parece evidente, non? A vinculación de algún lado tuveron que sair eses 50.000 euros para aportar de entrada. En todo caso, o problema que el ten, insisto, foi ser sorprendido ou que saíra a luz que se dedicaba a este tipo de negocietes, que ao mellor é certo que calquer españolito de ben pois faría nun momento dado, pero é que no seu caso el dedicábase a impartir doctrina política en mesas redondas, en conferencias, pois xusto co contrario, non? Que a vivenda de protección oficial tiña que ser para quen realmente a necesitara e todo eso. Entonces, a ver, eu penso que el ten un problema realmente de fondo para seguir representando todo eso, non? É dicir, todos sabemos que Podemos se artellou de alguna forma pois con ese sustrato, non? Defendendo eses principios políticos, e que hai, a ver, queda un pouco en entredito pois que poda defender coa mesma intensidade eses principios que antes defendía. Bueno, unha parte de Podemos, como yo insistí antes, tamén vinculando este asunto con esas primarias que se celebran en Madrid este fin de semana y con esa fractura o esas diferencias de estrategia que han quedado de manifiesto, una representada por Pablo Iglesias y la otra representada por Íñigo Errejón. Mañana por la tarde, Mariano Rajoy anunciará la composición de su ejecutivo. Se ha tomado su tiempo, es el mayor espacio temporal que ha transcurrido desde una investidura hasta la elección de un ejecutivo, así que Rajoy sigue haciendo gala de su forma de entender la política, que como ya hemos convenido todos, no le ha venido nada mal. Hay que esperar a saber cuáles son esos nombres, pero también a que pueda influir en el gabinete que la semana que viene anunciará Alberto Núñez Feijóo. No son las raíces lo que pueden mover a Rajoy si finalmente nombra a un ministro gallego, sino los buenos resultados cosechados por el PPDG en las autonómicas. Las gallegas están tan recientes que parece lógico que haya que buscar aquí alguno de los próximos ministros. El presidente del Ejecutivo está forzado a darle un giro a su gabinete. Tiene que plantear un gobierno completamente distinto, con gente con capacidad negociadora. Feijóo cuenta, sin embargo, con la holgura de su tercera mayoría absoluta. Feijóo sí tiene que pensar en clave de continuidad, porque le ha ido bien. Por eso son tan insistentes los rumores de una fuga de antiguos conselleiros a Madrid. Feijóo alababa el lunes el buen hacer de dos de los posibles. Han acreditado conocimiento y experiencia. El vicepresidente de la Xunta, pues es eso, vicepresidente de la Xunta, y Barreiro también ha sido vicepresidente de la Xunta del gobierno de Fraga, ¿no? Este miércoles, a tan solo un día de que Rajoy dé a conocer los nombres, cambiaba el tono. O equipo do Partido Popular de Galicia está na presidencia do Congreso, está na portavocía do Senado e é o propio presidente do Goberno. Non creo que exista ningún partido autonómico dentro da estrutura estatal do Partido Popular de España que teña máis representación. Es posible que ya sepa que Rajoy no se llevará a ninguno de los suyos. Feijóo lo tiene que saber o ya o esta misma tarde. Y será él el primero que lo sepa antes que el propio interesado. A Alfonso Rueda, uno de los que más ha sonado en las quinielas, junto a Pedro Puy y Pilar Rojo, amiga cercana del presidente, los rumores no parecen molestarle. Pues é lógico que salgan moitos nomes, saleu o meu e saliron moitísimos. Non recibín ninguna chamada. Hasta ahora, ninguno de los conselleiros que se fue a Madrid lo hizo para ser ministros. Se quedaron, por así decirlo, con los segundos puestos. Ahora podría suceder lo mismo con otras conselleiras. Por ejemplo, las dos únicas que, junto a Rueda, resisten desde el principio, desde el 2009, Mato y Quintana. Tienen un perfil técnico y ya muy especializado en determinadas áreas que podría echar una buena mano al gobierno central. Feijóo ha tenido que esperar a mover ficha a los deseos de Rajoy. No tiene a ninguno de sus consejeros quemado políticamente. Es cierto que es un hombre previsible, pero tan previsible como hermético. Yo apostaría por 1 o 2 cambios y desde luego sí alguna reestructuración de alguna consellería que él tuvo que cambiar por obligación. No solo tiene que cerrar gabinete, sino también pensar en el futuro, su sucesión. Este es ya su tercer mandato. En cuestión de
2, 3 años y medio, pues tiene que tenerla resuelta. Por tanto, yo creo que eso lo va a tener en cuenta. Francisco Conde, titular de Economía en los últimos 4 años, es uno de los que podrían recibir un ascenso en forma de vicepresidencia o de portavocía en el Parlamento, por ejemplo. Para él fue ejemplar la transición que hizo Fraga, ¿no? Antes de perder las elecciones en el 2005, lo que hace es nombrar dos vicepresidentes. No necesariamente el hecho de ser consejero te valida para ser delfín. Sí, desde luego, parece lógico que los delfines sí estén en el Parlamento. Por tanto, hay que estar muy atentos de los consejeros que nombre, a quienes le permite seguir siendo parlamentarios. La investidura se prevé para el próximo sábado, día 12, y el domingo es probable que los nuevos consejeros tomen posesión, un equipo al que le esperan retos difíciles. Si él sostuvo las paredes de Galicia, sobre todo se refiere a las paredes económicas, es posible, habrá que verlo. Y que también deberá estar preparado para otro eventual contratiempo, sobrevivir si el capitán abandona el barco. Bueno, Domingos, que vai facer Feijóo? Pronosticas que algún dos conselleiros marche para Madrid? A ver, sería a primeira vez, efectivamente, como se decía na peza, pues que alguén do equipo de Feijóo saíra para ser ministro, non? En principio non cabe pensar nesa posibilidade. No que decía o presidente hoxe mesmo, non? O constituir a Diputación Permanente do Parlamento, pois parece que se pode sonsacar eso, non? É dicir, como o Partido Popular dase por cumprido, o Partido Popular de Galicia dase por cumprido xa tendo o presidente do goberno, xa tendo o portavoz do Senado e a presidenta do Congreso, por tanto, é unha forma casi velada de dicirlle Mariano, mira para outro lado, que aquí xa estamos servidos. Xa estamos servidos. Había que ver tamén como conviviría Feijóo con un ministro tamén galego por arriba. Son todo elementos que hai que ter en conta, non? En todo caso, a ver, creo que hai 2 ministerios vacantes, polo menos, non? Que ocupaba Ana Pastor e o de Soria. Pode haber algún cambio máis. Non creo que Feijóo, que é unha persona moi conservadora nese sentido, que vai a facer tampouco un cambio radical de goberno. Hai moitas persoas que repetirán impostos ou similares. Por tanto, os cambios van a ser limitados e teñen que ter por forza tamén un encaixe territorial. Por tanto, as opcións, como moitos serían ou mellor de poder colocar unha peza galega, pero si é certo que Rajoy máis últimamente foise sustentando en persoas de máis confianza persoal, non? É dicir, o mesmo fixo Feijóo tamén, non? A medida que foi avanzando o seu tempo no goberno, foise rodeando de persoas que empezaron casi como asesores. Aí está o conselleiro de Facenda, o propio Paco Conde, e son conselleiros, pois Rajoy pode levar un itinerario personal. Eu pensaría o mellor máis en Pilar Rojo, o mellor, non? Que cumple máis ese papel que outras cousas. Pero bueno, non é descartable tampouco, dende logo, xa como último apunte, na propia Consellería de Presidencia, na vicepresidencia da Xunta, digamos, o propio Alfonso Rueda dou explicacións a todos os seus colaboradores dicindo esta tarde que de momento non hai nada, non hubo tal chamada nin nada polo estilo, por tanto... Bueno, en calquer caso, ainda que fora ser, Rueda tampouco teria por que ser coñecedor do asunto a estas horas. Quero dicir que tamén é sabido que isto moitas veces acontece... Estamos técnicamente na víspera, pero bueno... Estamos na víspera, pero hoxe pola mañá o mellor non podía ser recibido a chamada pola noite, no caso de que fora ser así, non? Gonzalo, brevemente pídovos, porque estamos casi fora de tempo, pero que tipo de goberno crees que vai nomear Rajoy e que tipo de goberno crees que vai nomear Feijóo? Non sei que tipo de goberno, eu sei o que pode significar o tipo de goberno que nome, si vai establecer unha estrategia de diálogo, si, por exemplo, va a facilitar un goberno que poda reconsiderar temas que poden ser significativos para a oposición, como pode ser a LONCE, e entonces va a buscar un perfil que permita reconsiderar a LONCE. Hai quen publicaba José Antonio Marina, como posible ministro de Educación, o autor do libro blanco, como buscando ese perfil máis conciliador, digamos. Bueno, a partir de Bert, todo bueno. Sí, bueno, pero Marina, bueno, procede mesmo, non procede da dereita, non? Non procede da dereita, ou si poden ser perfiles que permitan reconsiderar a lei Mordaza, outro tipo de leis así,
así, que poden facilitar unha lógica na que o sea, que as persoas van dar as claves un pouco de como van ser as cousas a partir de agora. Eu interpretaría así, interpretaría no sentido de en que ámbitos pode estar disposto a facer cesións que faciliten a convivencia ou hasta que punto non estamos dispostos a hacer cesións ou íbamos a recurrir al non me dejas gobernar. Xosé Luis, brevemente, por favor. Dúas outras cousas moi breves. Vamos a ver, en primeiro lugar dos tempos, un país que perdeu 10 meses en formar un goberno e 2 días para facer unha votación que estaba anunciada, cal iba a ser o seu resultado, verdad? Tamén pode perder 2 días para facer un goberno. E eu creo que ten unha razonable posición isto, porque primeiro el foi, hai que recordar que foi investido o sábado e nombrado o domingo, verdad? En segundo lugar, o martes era festivo. E que o venres se reúne o Consello de Ministros. Eu creo que esa costumbre de formar o goberno o mismo día que fai a primeira reunión que levaba con toda a necesidade o tema ao venres. Por tanto, creo que iso é importante. En segundo lugar, eu doi moi pouca importancia no suposto actual a quen son, salvo que sean personas que sepan xestionar, pero desde o punto de vista político doi moi pouca importancia a quen son os membros dos dous executivos, do daqui ou da lá, porque son dous presidentes que neste momento son absolutamente determinantes do perfil do goberno e, por tanto, non o van a dar os nombrados, nin Antonio Marina, nin José Antonio Marina que se puxera, verdad? O único pode impulsar aí un debate, un acercamento de posicións ou posicións pactistas. Bienvenido el presidente pactista, dixo non sei quen, Mariano Rajoy, e aquí, naturalmente, Feijóo, e, por tanto, eu doulle pouca importancia a iso. Creo que o vai buscar é, sobre todo, unha cuestión moi compacta. Desde o meu punto de vista, só hai unha persona que está queimada nese goberno, que é o ministro de Interior. Ao mesmo tempo, hai que reconocer unha cuestión enormemente injusta, verdad? O ministro do Interior acaba de cerrar unha legislatura desde o punto de vista da xestión do orden público impresionante. Estamos nun dos momentos máis complicados, máis complexos da política internacional, e toda Europa sabe de todo isto, verdad? E, por tanto, o feito de que nós non sebamos desto, e que estemos neste momento constituídos sendo unha zona periférica con Oriente Medio, é un obxectivo simbólico para todo o Daesh e todo isto, pois non é necesario decir que é guapo nin simpático Díaz para decir que fixo unha xestión extraordinaria. Que se quita ese, eu creo que tería aí a posibilidade para encontrar unha persona de un perfil xestor semellante. E eu non sei que esa persona que pode ser, como Egoín, que podía ser hasta Dolores de Cospedal, pois evidentemente botaríame a temblar neste asunto. E finalmente, no tema dos galegos, se houber algún, é máis fácil que salga dos equipos que ten no Parlamento, etc., que non dos que ten aquí Feijóo. Creo que neste momento a idea de desvestir uns santos para vestir outros non é correcta. Estaba ben lembrar o que se decía, solamente hai 2 conselleiros de Feijóo que saltaron a Madrid, pero foron para secretarias xerais ou secretarias de Estado, que era Marta Currás e Pilar Farjas. Pablo, un minuto e outro de Capeña. A lógica indicaría que despois dunha legislatura de maioría absoluta importante, o tipo de, o perfil de ministros ou de ministrables que vai haber aí ten que ser diferente, non? Polo tema de que xa a maioría non ten absolutamente nada que ver, unha maioría minoritaria, e de que incluso esta vai ser, está previsto que sexa unha legislatura de recortes importantes, non? E, por tanto, eso dá, en teoría, un perfil diferente. El tamén falou de pactos en fin, de chegar a pactos e acordos. Dubido moito que teña algún tipo de vontade nese sentido, pero, bueno, tamén se vai comprobar polos perfiles que escolla, non? E logo, rapidísimamente, é moi significativo, se collen os libros de historia, facer o exercicio de mirar os ministros galegos que Galicia aportou a este grande país, nación de naciones, que se chama España, non? Porque aportou un auténtico montón, sobre todo de ministros de Xustiza e de Facenda, non? Pero moitos. Galicia é unha exportadora de ministros, unha potencia exportadora tamén de outras cosas. Non só de ministros. Adina. Sí, a ver, yo, un minuto, por favor. Por la experiencia que tenemos hasta ahora con el presidente Rajoy, yo creo que sí que tiende a ser conservador, pero no en el sentido ideológico en este caso, sino en el sentido de las personas con las que se rodea, y que tiende a rodearse de personas de confianza personal, ¿no? En ese sentido, yo espero más bien ver un gobierno con los que se están vehiculando estos días en la prensa, es decir, con un perfil no necesariamente tan enfocado al negociador,
aunque se diga eso, porque además Mariano Rajoy en este momento tiene una excusa muy fácil y una salida muy sencilla, que es acusar siempre a la oposición de que no tiene vocación de dejarlo gobernar y de dejarlo seguir con la legislatura. Aprieta el botón rojo y se convocan elecciones. Exacto, exacto. Bueno, pues vamos a poner el punto final, pero no hemos hablado en realidad de la noticia de los últimos días. La noticia de los últimos días no transcurrió en el ámbito de la política, aunque finalmente se interpretó en clave política. Domingos se sonríe porque ya sabe de qué estoy hablando exactamente. Estamos hablando de una cobra que acontecía en un programa de televisión que revivía un programa de hace 15 años, lo cual puede indicar bastante el momento en el que nos encontramos. La cobra de Bisbal y de Chenoa, interpretada desde todos los puntos de vista del espectro político, incluso con aportaciones tan llamativas como la de Íñigo Errejón, que parecía estar muy pendiente de lo que pasaba entre estos dos cantantes. Lois Balado también ha estado pendiente. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Están pasando cosas realmente extraordinarias en este país, cosas que nunca imaginamos. El PSOE yéndose al garete, el juicio de la Gürtel que va a pasar a los anales de la historia como el mejor juicio ever from ever. Señoría, estoy haciendo un esfuerzo por mi vejiga, porque ya sabe que me han operado de cáncer de próstata, aunque no se lo crean los medios de comunicación, pero he intentado traer el tumor, pero no he podido. Si hasta estamos asistiendo sin hacer suficiente énfasis a expedientes X, casos de jóvenes con beca que les da para comprarse pisos y aún encima sacan pasta. Quedado y francamente dolido. Y pasando todo esto que está pasando, ¿de qué está hablando toda España? Pues de un programa de televisión de hace 15 años y de la relación soñada que entonces no fue y ahora sigue sin serlo. Y todo el mundo que si hubo cobra, que si no hubo cobra, pero todo el mundo es todo el mundo, ¿eh? Y así está el debate. Las mentes, dicen, de la generación más preparada de nuestro país discutiendo muy en serio, sobre alguien que o no tiene muy claro el uso de los pronombres o se quiere muy mucho. Y para mí ha sido un privilegio poder cantar conmigo. Y luego, claro, ya el súper drama que Bisbal le dijo a Chenoa que no la quería ni que la odiaba, sino que... Siempre te he tenido mucho cariño. Y que eso no se dice a un ex y tal. Bueno, ya estamos tardando en trasladar el factor cobra y todo lo que lo rodea a la política. Quiero decirte, de verdad, siempre te he tenido mucho cariño. Y te tengo y te tendré. Porque si dos cosas somos en España, es pasionales, pero también expertos en cobras. Que también es cierto que cuando está todo rodeado de música y hay un tiro de cámara un poco confuso, pueden parecer cosas que no son. Vale. Pero en España es que hemos visto cobras y cobras. Porque si algo tienen las cobras es que nadie puede sobrevivir a ellas con dignidad. Solo una persona en la tierra puede sobreponerse a ellas con decencia. Porque ahora esta relación parece ahí muy bonita, paseando entre jamones y tal. Pero Rajoy tuvo que enfrentarse y sobrevivir a una dolorosa cobra de Moreno Bonilla. Que era como, a ver, chaval, a mí no me vas a hacer tú la cobra, ¿eh? Bueno... a ver si aprendemos, Chenoa. Pero el que esté libre de cobra que tire la primera piedra. Pablo Iglesias, que es así muy divo él, pero se comió una cobra como un templo griego de Alexis Tsipras. Él ahí en plan, bravo Alexis, bravo Alexis, bravo Alexis. Mírame Alexis, mírame Alexis, mírame Alexis. Me estás haciendo la cobra, Alexis. Me estás hundiendo, Alexis. Me has hundido, Alexis. Me has hundido, Alexis. O la cobra de las cobras, la de Rajoy a Sánchez, que en realidad... no, es que no vio la mano. Ya, seguro. Pero vamos, que anda que no hay cobras por la política delante. Aunque el maestro se llama Vladimir Putin, que el hombre puede ser la cosa más tierna si hay cachorritos por el medio, pero como el contacto físico sea hombre con hombre, es como... chaval, que te mete un fotón que te dejo en el sitio. Pues eso, que ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos. Pero lo cierto es que siempre es más digno rendirse cuando te hagan la cobra que insistir. Por ejemplo, Josep Piqué insistiendo en las reverencias cuando Bush vino en plan faraón a España. Sobra decir que no hubo retorno por parte del superpresidente americano a tanto movimiento de cabeza, pero en fin, ¿qué más dará todo esto? Que vuelvan ya Bisbal y Chenoa, hombre. Off the record. Para ser esto la demolición del régimen del 78 nos ha quedado un poco raro. Finalmente hablando todos aquí de Operación Triunfo, Íñigo Errejón posteando la cobra de Bisbal a Chenoa. En fin, señores, que muchísimas gracias por la compañía y el análisis. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10. Hasta entonces, sean felices.